El 19 de febrero de 2026, la revista Science publicó en portada el rostro de un dinosaurio que nadie había visto nunca. No una reconstrucción especulativa, no una hipótesis, un animal real, con un cráneo real, excavado en el desierto del Sáhara Central, en uno de los lugares más remotos e inhóspitos del planeta. Y ese animal llevaba el nombre de uno de los géneros más famosos y más controvertidos de toda la paleontología, Spinosaurus. Pero no era el Spinosaurus que conoces, no era el animal de Jurassic Park T3, no era el Spinosaurus aegyptiacus, descrito en Egipto en 1915 y cuyos fósiles originales fueron destruidos en los bombardeos de Múnich durante la Segunda Guerra Mundial. Era algo nuevo, algo que la ciencia llevaba 110 años sin encontrar, una segunda especie de Spinosaurus, la primera en más de un siglo. Su nombre es Spinosaurus mirabilis, el espinosaurio maravilloso. Y su descubrimiento no es simplemente la adición de un nombre más a la lista de dinosaurios conocidos. Es un terremoto científico que reescribe la biología de uno de los animales más enigmáticos que han existido. Un terremoto que llega justo después de que el mundo entero, gracias a un documental de Netflix, volviera a fijar su atención en los dinosaurios con plumas y en los gigantes del Cretácico. Y un terremoto que, según el propio equipo que lo descubrió, podría significar el final definitivo de uno de los debates más encarnizados de la paleontología moderna. Si el Spinosaurus nadaba o no. Hoy vamos a contar esa historia completa. ¿Cómo se encontró esta cima después de una búsqueda de 60 años que empezó con un documento polvoriento en un archivo francés? ¿Qué tiene de diferente respecto a su pariente más famoso? ¿Por qué su ubicación geográfica cambia todo lo que creíamos saber sobre cómo vivía el Spinosaurus? ¿Y por qué 110 años después de que el primer Spinosaurus apareciera en el registro fósil, la ciencia todavía está aprendiendo a entender a este animal? Antes de que viajemos al desierto de Níger, de hace 95 millones de años, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, vamos a conocer al espinosaurio maravilloso. Para entender por qué el descubrimiento del Spinosaurus mirabilis es tan extraordinario, hay que entender primero por qué el género Spinosaurus ha sido, durante más de un siglo, uno de los más problemáticos de toda la paleontología de los dinosaurios. Y la respuesta tiene que ver con una combinación de mala suerte histórica y con la naturaleza misma del ambiente donde vivían estos animales. El Spinosaurus aegyptiacus fue descrito en 1915 por el paleontólogo alemán Ernst Trommer von Reichenbach, a partir de material encontrado en el oasis de Bajarilla, en Egipto. Era ya entonces un animal extraordinario, un terópodo con espinas neurales extremadamente alargadas en la espalda, formando lo que se interpretó como una vela dorsal, y un hocico alargado más parecido al de un cocodrilo que al de cualquier otro gran depredador conocido. Pero, como ya contamos en el vídeo del Carcharodontosaurus de este canal, todo el material original de Stromer, incluyendo el holotipo de Spinosaurus, fue destruido en abril de 1944 durante los bombardeos aliados de Múnich. Durante décadas, el Spinosaurus fue conocido únicamente a través de las descripciones, los dibujos y las fotografías que Stromer había publicado antes de la guerra. No había ni un solo hueso físico disponible en ningún museo del mundo. Esa pérdida no fue un simple inconveniente, fue un obstáculo que retrasó la comprensión del Spinosaurus durante generaciones enteras de paleontólogos. Cualquier pregunta nueva que surgiera sobre su anatomía, su tamaño, sus proporciones o su comportamiento tenía que responderse a partir de ilustraciones de los años 10 del siglo XX, sin la posibilidad de volver a examinar el hueso original con las técnicas modernas. Y cuando finalmente, en las décadas siguientes, empezaron a aparecer nuevos restos de espinosáuridos en el norte de África, ese material tenía su propio problema. Era extraordinariamente fragmentario. El ambiente en que vivían estos animales, ríos y deltas del Cretácico medio del Sáhara, no es un ambiente que favorezca la preservación de esqueletos completos. Los huesos quedaban dispersos, transportados por las corrientes, mezclados con restos de otros animales. Durante décadas, el conocimiento del Spinosaurus se construyó a partir de fragmentos. Una vértebra aquí, un diente allá, un fragmento de mandíbula en otra colección. En 2014, un esqueleto parcial relativamente más completo, descrito por el equipo de Nizar Ibrahim, permitió la reconstrucción más detallada del Spinosaurus aegyptiacus hasta esa fecha y desató el debate sobre su estilo de vida acuático. Mencionaremos más adelante en este video.
Pero incluso ese espécimen, conocido informalmente como el neotipo, era una combinación de huesos de diferentes individuos, lo que generó sus propias controversias sobre si realmente representaba la anatomía de un único animal. En ese contexto, cualquier anuncio de una segunda especie de Spinosaurus, una especie distinta, con material propio, encontrada en un yacimiento nuevo, no es simplemente una adición al catálogo. Es la primera oportunidad en 110 años de comparar al Spinosaurus aegyptiacus con algo. De preguntar, ¿qué partes de la anatomía del Spinosaurus son específicas de la especie egipcia? ¿Y cuáles son características generales del género? Sin un segundo punto de referencia, esa pregunta era literalmente imposible de responder. Spinosaurus mirabilis es ese segundo punto de referencia. La historia de cómo se encontró el Spinosaurus mirabilis es, en sí misma, una de las historias más extraordinarias de la paleontología reciente, y tiene un protagonista que ya conoces si has visto el vídeo del Carcharodontosaurus de este canal, el paleontólogo Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, el mismo investigador que en 1995 redescubrió el Carcharodontosaurus en el Kekhem marroquí, después de que el material original de Stromer hubiera desaparecido en la guerra. El punto de partida de la expedición que llevó al descubrimiento del Spinosaurus mirabilis no fue un satélite, ni un análisis de imágenes por satélite, ni ninguna tecnología moderna de prospección. Fue una monografía geológica francesa de las décadas de 1950 y 1960, un documento de geología regional escrito por geólogos franceses que trabajaban en el África Occidental durante el periodo colonial, que describía formaciones rocosas en el centro del desierto del Sáhara, en lo que hoy es la República de Níger, sin ningún interés paleontológico específico. Simplemente geología de campo, mapas de formaciones, descripciones de afloramientos rocosos. Sereno y su equipo, que llevaban años trabajando en yacimientos del Cretácico del norte de África, identificaron en esa monografía referencias a formaciones geológicas del Cretácico medio, en una zona del Sáhara Central, que prácticamente nadie había explorado paleontológicamente desde entonces. La región se conoce como Gengebi, dentro de la formación Farak, en una zona remota del desierto nigerino. Y a partir de esas pistas de hace 60 años, organizaron una expedición. La expedición no fue sencilla. Gengebi está a cientos de kilómetros de cualquier infraestructura, en pleno desierto del Sáhara Central, con todas las dificultades logísticas, climáticas y de seguridad que esa descripción implica. El equipo, formado por aproximadamente 20 personas, tuvo que transportar agua, combustible, equipo de excavación y suministros para semanas de trabajo en un entorno donde un error logístico puede convertirse rápidamente en una situación peligrosa. Las excavaciones en Gengebi se realizaron durante las campañas de 2019 y 2022, y lo que encontraron fue, en palabras de la propia Universidad de Chicago, la primera prueba indiscutible de una nueva especie de Spinosaurus en un siglo. El material incluía fragmentos del cráneo, con porciones del hocico y de la región nasal prefrontal, donde se desarrolla la cresta característica de la nueva especie, además de otros elementos del esqueleto que permitieron las comparaciones anatómicas detalladas con el Spinosaurus aegyptiacus. Hay un detalle adicional en esta historia que merece mención. Uno de los especímenes que sería clave en la descripción final, encontrado en una localidad cercana conocida como Égaro Norte, había sido mencionado brevemente en una publicación anterior de Sereno de 2022, simplemente como Spinosaurus sp, un espinosaurio sin especie determinada, porque en ese momento el equipo no contaba con suficientes elementos distintivos para clasificarlo con precisión. Solo con el material adicional de Gengebi analizado en conjunto, pudo confirmarse que ese espécimen pertenecía a la misma nueva especie. La ciencia, una vez más, avanzando por acumulación de evidencia antes que por momentos de revelación instantánea. Con el material de Gengebi en sus manos, el equipo de Sereno pudo hacer algo que ningún paleontólogo había podido hacer en 110 años. Comparar directamente la anatomía de dos especies distintas del género Spinosaurus. Y las diferencias que encontraron son lo suficientemente significativas como para justificar la designación de una especie completamente nueva. No simplemente una variación dentro de la especie egipcia ya conocida. La diferencia más llamativa, la que ha dado al Spinosaurus mirabilis su lugar en la portada de Science, es la cresta. El Spinosaurus mirabilis tenía una cresta nasal y prefrontal, es decir, situada en la parte superior del hocico justo delante de los ojos, de forma arqueada, que alcanzaba más de 50 centímetros de altura, incluyendo su probable cobertura de tejido córneo.
el material similar a la queratina que recubre los cuernos y picos de muchos animales, 50 centímetros. Es, según describe el propio estudio publicado en Science, la estructura craneal más elevada que se ha documentado jamás en ningún dinosaurio no aviano conocido. No la más alta entre los espinosáuridos, la más alta entre todos los dinosaurios no avianos que existen en el registro fósil. Para poner esa cifra en perspectiva, las crestas óseas de otros dinosaurios con ornamentación craneal llamativa, como los hadrosáuridos con sus crestas resonadoras o los ceratópsidos con sus cuernos, rara vez alcanzan proporciones que se acerquen a este valor en relación al tamaño del cráneo. La cresta del Spinosaurus mirabilis no era un adorno discreto. Era una estructura que dominaba visualmente la cabeza del animal, visible desde una distancia considerable, y que con su probable cobertura de tejido córneo coloreado habría sido uno de los elementos más llamativos de cualquier animal terrestre del Cretácico. El hocico del Spinosaurus mirabilis era también notablemente diferente del de su pariente egipcio, más alargado y más similar en sus proporciones al de un cocodrilo actual. Esto es relevante porque el hocico es la herramienta principal de captura de presas en los espinosáuridos. Y un hocico más alargado y más estrecho está asociado en los cocodrilianos modernos, con una mayor especialización en la captura de peces mediante movimientos laterales rápidos del cráneo, en contraposición a los hocicos más anchos que son más versátiles para presas de mayor tamaño y mayor resistencia. Las extremidades traseras del Spinosaurus mirabilis eran también más largas proporcionalmente que las del Spinosaurus aegyptiacus, tal como se reconstruyó en el estudio de 2014. Esta diferencia tiene implicaciones directas para uno de los debates más intensos de la paleontología de la última década, que vamos a explorar con detalle más adelante en este video. El debate sobre si el Spinosaurus era un nadador especializado con extremidades traseras reducidas, similar a los cocodrilos modernos en el agua, o un depredador que caminaba y vadeaba activamente en aguas poco profundas con extremidades traseras funcionales para la locomoción terrestre. El tamaño total estimado del Spinosaurus mirabilis es de aproximadamente 12 a 13 metros de longitud, comparable al de su pariente egipcio y situándolo, junto con el Spinosaurus aegyptiacus, entre los terópodos más largos conocidos, aunque las comparaciones de masa entre ambas especies son todavía preliminares dado lo fragmentario del material disponible. En conjunto, estas diferencias, la cresta extraordinaria, el hocico más alargado, las extremidades traseras más largas, son suficientes para que el equipo de Sereno las considere diagnósticas de una especie distinta. Ambas especies, el Aegyptiacus y el Mirabilis, pertenecen a la misma tribu, los Spinosaurini, dentro de la subfamilia Spinosaurinae, y vivieron aproximadamente en la misma época geológica, durante el Cenomaniense del Cretácico tardío, hace unos 95 millones de años. Pero eran animales diferentes, con anatomías diferentes, que probablemente vivían de maneras diferentes. La cresta del Spinosaurus mirabilis merece su propio bloque, porque la interpretación que el equipo de Sereno propone para su función no es simplemente una curiosidad anatómica. Es una pieza central de cómo entendemos la biología social y la ecología visual de estos animales. Una cresta de 50 centímetros de altura, situada en la parte frontal de la cabeza, con una probable cobertura de tejido córneo capaz de sostener coloración vivida, no es una estructura que tenga una función obvia en términos de caza o de defensa física. No corta, no perfora, no protege contra los dientes de otro depredador de manera significativa. Lo que sí hace de manera extraordinariamente eficaz es ser visible. El equipo de Sereno ha descrito esta cresta y la vela dorsal característica del género Spinosaurus, formada por las espinas neurales alargadas de las vértebras, usando una expresión muy directa, vallas publicitarias. Estructuras cuya función principal era la comunicación visual a distancia, señalizar la presencia del animal a otros miembros de su especie, posiblemente para el reconocimiento de individuos, para la comunicación de estatus reproductivo, para advertencias territoriales, o para cualquier combinación de esas funciones que hoy observamos en los sistemas de exhibición visual de los animales modernos. Esta interpretación conecta con algo que hemos explorado en otros vídeos de este canal, particularmente en el del T-Rex con plumas. La idea de que los grandes dinosaurios depredadores no eran simplemente máquinas de matar sin ningún tipo de vida social o comunicativa, sino animales con sistemas de señalización visual potencialmente tan elaborados como los de las aves modernas, que como ya sabemos, son sus descendientes directos. Si la cresta del Spinosaurus mirabilis tenía colores vivos, como sugiere su probable cobertura córnea,
Y si esos colores eran visibles a distancia en los ecosistemas fluviales abiertos donde vivía este animal, entonces la imagen de un Spinosaurus mirabilis adulto desplazándose por un río del Cretácico no era la de un monstruo gris y amenazante emergiendo silenciosamente del agua. Era la de un animal con una estructura craneal vistosa y coloreada, visible desde lejos, que probablemente comunicaba activamente su presencia a otros animales de su especie en el ecosistema. Esto no contradice en absoluto la posibilidad de que el Spinosaurus mirabilis fuera también un depredador formidable. Las dos cosas no son excluyentes. Un animal puede tener estructuras de exhibición elaboradas y ser simultáneamente un cazador eficaz. Los machos de muchas especies de aves rapaces modernas tienen plumajes llamativos y son al mismo tiempo depredadores extraordinariamente efectivos. La cresta del Spinosaurus mirabilis nos habla de su vida social, no necesariamente de su capacidad depredadora, que dependía de otras partes de su anatomía, particularmente del hocico y la dentición. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos, porque ahora vamos a la parte que más debate va a generar. ¿Dónde se encontró este animal? ¿Y por qué eso podría ser el golpe de gracia para una de las teorías más controvertidas de la paleontología moderna? Aquí está el dato geográfico que ha generado más titulares de todo el descubrimiento, y por una buena razón. Los restos del Spinosaurus mirabilis se encontraron en la localidad de Hengebi, dentro de la formación Farak, en sedimentos de origen fluvial, a una distancia estimada de entre 500 y 1000 kilómetros de la línea de costa que existía en el norte de África durante el Cenomaniense, hace aproximadamente 95 millones de años. 500 a 1000 kilómetros tierra adentro, en sedimentos depositados por ríos, no por mares ni por ambientes costeros. Esto significa que el Spinosaurus mirabilis vivía, se alimentaba y probablemente se reproducía en un sistema fluvial interior, lejos de cualquier ambiente marino. Y ese dato geográfico es exactamente lo que el equipo de Sereno necesitaba para intervenir de manera decisiva en uno de los debates más intensos y más mediáticos de la paleontología de los últimos 15 años. La pregunta de si el Spinosaurus era un animal predominantemente acuático, capaz de sumergirse y nadar activamente en busca de presas como lo haría una foca o un cocodrilo moderno, o si era un depredador terrestre y semiacuático que vadeaba en aguas poco profundas sin sumergirse completamente. Para entender por qué esto es tan importante, hay que rebobinar hasta 2014, cuando el equipo liderado por Nizar Ibrahim publicó en Science la reconstrucción del esqueleto del Spinosaurus aegyptiacus a partir del espécimen, conocido como neotipo. Ese estudio propuso una imagen radicalmente distinta del Spinosaurus respecto a todas las reconstrucciones anteriores. Un animal con extremidades traseras proporcionalmente cortas, con un centro de masa desplazado hacia adelante y con huesos densos similares en su estructura a los de los animales acuáticos modernos como los pingüinos o los manatíes, que usan la densidad ósea para contrarrestar la flotabilidad y mantenerse sumergidos. La conclusión de aquel estudio fue que el Spinosaurus aegyptiacus era el primer dinosaurio conocido adaptado a una vida predominantemente acuática, capaz de nadar activamente y de sumergirse para cazar. Esa hipótesis, conocida popularmente como la hipótesis acuática, generó un entusiasmo mediático enorme. La imagen de un dinosaurio terópodo de 12 metros nadando bajo el agua como un cocodrilo gigante era exactamente el tipo de revelación que captura la imaginación pública y se reprodujo en documentales, artículos y portadas de revistas en todo el mundo. Pero la hipótesis acuática también generó una respuesta crítica intensa dentro de la comunidad paleontológica. Varios investigadores, incluyendo al propio Paul Sereno, publicaron análisis que cuestionaban aspectos clave de la reconstrucción de 2014. Entre las críticas más importantes estaba la composición misma del espécimen neotipo, que combinaba huesos de diferentes individuos y posiblemente de diferentes localidades, lo que introducía incertidumbre sobre si las proporciones reconstruidas, especialmente las extremidades traseras cortas, representaban realmente la anatomía de un único animal o eran un artefacto de la combinación de materiales. Otros análisis, basados en simulaciones hidrodinámicas y en comparaciones con la biomecánica de animales acuáticos modernos, argumentaron que la morfología general del Spinosaurus, incluso aceptando una cierta adaptación al medio acuático, no era consistente con un nadador activo capaz de perseguir presas bajo el agua, sino más compatible con un animal que vadeaba y pescaba desde la orilla o en aguas poco profundas.
de manera similar a como lo hacen las garzas o las cigüeñas, pero a una escala monstruosamente mayor. El descubrimiento del Spinosaurus mirabialis no resuelve este debate mediante un análisis biomecánico adicional. Lo resuelve, según el equipo de Sereno, mediante un argumento mucho más simple y mucho más difícil de refutar: la geografía. Si el Spinosaurus mirabilis fuera un animal predominantemente acuático, adaptado a la vida en mares o grandes cuerpos de agua costeros, no debería encontrarse a 500 o 1000 kilómetros de la costa más cercana, en sedimentos depositados exclusivamente por ríos de agua dulce. Un animal marino no migra 1000 kilómetros tierra adentro a través de un continente para morir en un río. La presencia de un espinosáurido de estas características en un sistema fluvial interior es, en palabras del propio Sereno, el golpe de gracia para la versión más extrema de la hipótesis acuática. Es importante ser precisos aquí, porque el debate sobre el Spinosaurus tiene una tendencia a polarizarse en dos extremos: el Spinosaurus como submarinista activo, o el Spinosaurus como animal completamente terrestre que ocasionalmente pescaba, cuando la realidad que la evidencia sugiere es más matizada y, en cierto sentido, más interesante que cualquiera de los dos extremos. Nadie en este debate, ni siquiera los críticos más fuertes de la hipótesis acuática extrema, niega que el Spinosaurus tuviera adaptaciones relacionadas con el agua. Su hocico alargado, con fosas nasales retraídas hacia atrás en el cráneo que le permitirían respirar con la cabeza parcialmente sumergida. Sus dientes cónicos sin serraciones diseñados para sujetar presas resbaladizas como peces. Y la propia composición isotópica de sus huesos, que en estudios anteriores ha sugerido una dieta con un componente acuático significativo. Son todos datos consistentes con un animal que pasaba una parte considerable de su vida en o cerca del agua, cazando presas acuáticas. Lo que el descubrimiento del Spinosaurus mirabilis refuerza es un modelo específico de cómo era esa relación con el agua. No la de un nadador que persigue activamente a sus presas en aguas abiertas, sino la de un depredador de emboscada que opera en aguas poco profundas, en orillas de ríos, en zonas de vadeo, capturando presas con movimientos rápidos del cuello y el hocico mientras el cuerpo permanece principalmente apoyado en el fondo o en tierra firme. Es el modelo de la garza gigante que ya hemos usado en otros vídeos de este canal para describir estrategias de caza similares, pero aplicado aquí a un animal de 12 metros con un hocico capaz de capturar peces de gran tamaño y ocasionalmente otros animales que se acercaran demasiado al agua. En este modelo, las extremidades traseras más largas del Spinosaurus mirabilis cobran sentido. Un animal que vadea activamente en aguas poco profundas, que se desplaza caminando por las orillas y los bajíos de los ríos, y que posiblemente también se desplaza por tierra entre diferentes puntos del sistema fluvial, se beneficia de extremidades traseras funcionales para la locomoción terrestre, algo que un nadador activo completamente adaptado al medio acuático no necesitaría en la misma medida. Y la ubicación de Gengebi, a cientos de kilómetros de la costa, en un sistema fluvial interior, es exactamente el tipo de ambiente donde este modelo de depredador de emboscada ribereña tendría sentido ecológico. Ríos grandes con poblaciones abundantes de peces, atravesando llanuras donde también vivían otros dinosaurios, terrestres y semiacuáticos, que podían convertirse en presas ocasionales cuando se acercaban demasiado a la orilla. El mismo tipo de ecosistema, en términos generales, que ya describimos en el vídeo de los verdaderos oponentes del Spinosaurus de este canal, aunque en una región geográfica distinta del norte de África. Una de las preguntas más interesantes que plantea el descubrimiento del Spinosaurus mirabilis, y que todavía está en una fase temprana de investigación, es la relación temporal y geográfica entre las dos especies conocidas del género. ¿Vivieron al mismo tiempo, en la misma región, o representan etapas sucesivas de la evolución del mismo linaje en diferentes momentos y lugares del Cretácico medio africano? El Spinosaurus aegyptiacus es conocido principalmente del Cretácico tardío de Egipto y de Marruecos, en sedimentos asociados a ambientes costeros y deltaicos del Cenomaniense, la misma edad geológica en la que se sitúa el Spinosaurus mirabilis. La coincidencia temporal entre ambas especies es, por tanto, real. Ambas vivieron durante el Cenomaniense, hace aproximadamente 95 millones de años. Pero la distribución geográfica es diferente. El Aegyptiacus se conoce de ambientes más costeros en el norte de África, mientras que el mirabilis se ha encontrado en un sistema fluvial interior de Níger, a una distancia considerable de esas zonas costeras. Esto plantea un escenario fascinante: dos especies del mismo género, contemporáneas, ocupando nichos geográficos diferentes dentro del mismo continente. El Aegyptiacus en las zonas costeras y deltaicas,
posiblemente con un componente más marino en su ecología, tal como sugiere parte de la evidencia isotópica disponible para esa especie. El Mirabilis en los sistemas fluviales del interior, alejado de cualquier influencia marina directa. Si esta interpretación se confirma con estudios futuros, estaríamos ante un ejemplo de partición de nicho geográfico entre dos especies estrechamente relacionadas, algo bien documentado en otros grupos de vertebrados, pero que rara vez puede observarse con este nivel de detalle en el registro fósil de dinosaurios del Cretácico Medio. Es importante señalar que esta interpretación todavía está sujeta a la incertidumbre inherente al carácter fragmentario del material disponible para ambas especies. La datación precisa de los sedimentos de Gengevi respecto a los yacimientos donde se ha encontrado el Aegyptiacus, y la posibilidad de que existan más especies del género, todavía no descubiertas en otras regiones del norte de África. Cretácico Medio. Son preguntas abiertas que futuras expediciones, posiblemente guiadas por más monografías geológicas olvidadas en archivos europeos, podrían llegar a responder. Si has visto los vídeos del Carcharodontosaurus y de los verdaderos oponentes del Spinosaurus en este canal, ya conoces el ecosistema general en el que se enmarca este descubrimiento. Aunque el Spinosaurus mirabilis amplía sus fronteras geográficas mucho más hacia el interior del continente de lo que conocíamos hasta ahora. El norte de África durante el Cenomaniense del Cretácico tardío era, como ya describimos, uno de los ecosistemas con mayor concentración de grandes depredadores que ha existido sobre tierra firme. En las zonas costeras y deltaicas de lo que hoy es Marruecos y Egipto, convivían el Spinosaurus aegyptiacus, el Carcharodontosaurus saharicus con su técnica de desangrado a distancia que ya describimos en su propio vídeo, el Deltadromeus y el gigantesco cocodrilo Sarcosuchus en los ríos. Un ecosistema que el paleontólogo Nizar Ibrahim ha descrito como el lugar más peligroso que ha existido sobre tierra firme. El descubrimiento del Spinosaurus mirabilis a 500 o 1000 kilómetros de esas zonas costeras sugiere que ese tipo de ecosistema, dominado por grandes depredadores semiacuáticos en sistemas fluviales productivos, no estaba limitado a las zonas costeras. Se extendía hacia el interior del continente africano a través de sistemas fluviales que conectaban el interior del Sáhara con las costas del mar de Tetis. El norte de África del Cenomaniense no era una franja costera peligrosa con un interior continental más tranquilo. Era un continente entero atravesado por ríos que sostenían poblaciones de grandes depredadores semiacuáticos a lo largo de cientos o miles de kilómetros. Esa imagen, la de un continente entero conectado por sistemas fluviales productivos llenos de grandes depredadores, es coherente con algo que ya hemos visto en otros contextos en este canal, los ecosistemas del Cretácico Medio, antes del evento de extinción cenomaniense-turonense que ya exploramos en el vídeo del máximo térmico del Cretácico. Eran extraordinariamente productivos a escala global. El calentamiento extremo de ese período, con sus mares cálidos y sus ciclos hidrológicos intensificados, producía sistemas fluviales y costeros con una productividad biológica que sostenía concentraciones de grandes vertebrados que no tienen equivalente en los ecosistemas posteriores. El Spinosaurus mirabilis, viviendo en un sistema fluvial a 1000 kilómetros de la costa más cercana, era parte de esa red continental de ecosistemas productivos. Y su existencia en esa ubicación es, en sí misma, evidencia de hasta qué punto esa productividad se extendía por el interior de los continentes. Durante el punto más cálido del Cretácico, hay un patrón que se repite con una frecuencia notable en la historia de los grandes depredadores del Cretácico Medio, y que ya hemos descrito en el vídeo del Carcharodontosaurus de este canal, linajes que alcanzan su máximo desarrollo, su mayor tamaño, su mayor especialización justo antes de desaparecer, no por derrota ante un competidor, sino por un cambio ambiental que elimina las condiciones que su diseño necesitaba. Los espinosáuridos siguen exactamente ese patrón. El Spinosaurus mirabilis, con su cresta extraordinaria de 50 centímetros, representa probablemente el punto de máxima elaboración morfológica que alcanzó el grupo de los espinosaurinos antes de su desaparición. Y esa desaparición ocurrió hacia el final del Cenomaniense, hace aproximadamente 94 millones de años, en el mismo evento de extinción cenomaniense-turonense, asociado a un aumento abrupto del nivel del mar a escala global, que ya describimos en el vídeo, del máximo térmico del Cretácico y que también eliminó a los carcharodontosáuridos, incluyendo al Carcharodontosaurus y al Giganotosaurus. El mecanismo específico por el que el aumento del nivel del mar habría afectado a los espinosáuridos tiene una lógica directa relacionada
precisamente con su ecología. Si su modelo de vida dependía de sistemas fluviales extensos, ríos largos, con llanuras de inundación productivas que sostenían poblaciones abundantes de peces y otros animales acuáticos, un aumento significativo del nivel del mar habría inundado esas llanuras fluviales, transformando ríos en estuarios y deltas en mares someros, eliminando precisamente el tipo de hábitat fluvial interior que el Spinosaurus mirabilis representa. Un especialista en sistemas fluviales de agua dulce, con un hocico y una dentición optimizados para capturar peces de río, no tiene una transición sencilla hacia un ambiente marino abierto cuando su hábitat de origen desaparece bajo el agua salada. La misma hiperespecialización que había permitido a los espinosáuridos dominar los sistemas fluviales del Cretácico medio africano se convirtió, cuando esos sistemas fluviales desaparecieron, en una sentencia de extinción. Es el mismo patrón que el Carcharodontosaurus, que el Giganotosaurus, que el Thalassotitán. Un linaje que alcanza el pináculo de su diseño justo en el momento en que el mundo que ese diseño necesitaba está a punto de desaparecer. El Spinosaurus mirabilis, con su cresta de 50 centímetros visible a kilómetros de distancia en las llanuras fluviales del Sáhara, del Cenomaniense, es quizás el ejemplo más visualmente espectacular de ese patrón que este canal ha presentado hasta ahora. Hay un hilo conductor en esta historia que merece ser señalado explícitamente, porque conecta este descubrimiento con otro de los protagonistas recurrentes de este canal. Paul Sereno no es simplemente el investigador que encontró el Spinosaurus mirabilis, es desde hace 30 años la figura central de un patrón muy específico en la paleontología del norte de África. El redescubrimiento de linajes que la Segunda Guerra Mundial había dejado en la oscuridad. En 1995, como ya contamos en el vídeo del Carcharodontosaurus, Sereno encontró en el Kemkeke marroquí un cráneo parcial que permitió por primera vez, desde la destrucción del material de Stromer en 1944, hacer una estimación robusta del tamaño y la anatomía del Carcharodontosaurus saharicus. Un año después describió una segunda especie del mismo género en Níger. Y 30 años después, en 2026, encuentra en el mismo país una segunda especie del otro gran género que Stromer había descrito y que la guerra había destruido, el Spinosaurus. Esto no es casualidad ni coincidencia biográfica. Es el resultado de una estrategia de investigación deliberada y sostenida durante décadas. El norte de África, y en particular las formaciones del Cretácico medio de Marruecos, Argelia, Níger, Egipto y Libia, es una de las regiones del planeta donde la combinación de extensión geológica, condiciones de preservación y, paradójicamente, la escasez histórica de exploración paleontológica sistemática durante buena parte del siglo XX, deja todavía un potencial de descubrimiento enorme, mientras que formaciones como la Morrison en Norteamérica o el Liaoning en China han sido exploradas exhaustivamente durante más de un siglo. Partes enormes del Sáhara permanecen prácticamente vírgenes desde el punto de vista paleontológico, conocidas únicamente a través de informes geológicos coloniales que nadie había vuelto a consultar con ojos de paleontólogo. El propio Sereno ha descrito su método de trabajo en términos que se parecen más a los de un investigador de archivos que a los de un excavador de campo tradicional. Revisar sistemáticamente la literatura geológica histórica, identificar formaciones del Cretácico que nunca han sido prospectadas paleontológicamente y organizar expediciones dirigidas específicamente a esas formaciones. Es un modelo de descubrimiento que depende tanto de bibliotecas como de palas, y que en el caso del Spinosaurus mirabilis llevó del archivo de una monografía geológica francesa de hace 60 años hasta la portada de Science en 2026. Para este canal esto significa algo concreto: el norte de África del Cretácico medio. El ecosistema que ya hemos explorado a través del Carcharodontosaurus, del Spinosaurus y de los oponentes del Spinosaurus no es un capítulo cerrado. Es, según el propio patrón de descubrimientos de las últimas 3 décadas, una de las regiones del planeta con mayor probabilidad de producir el próximo gran hallazgo de la paleontología de dinosaurios. Y si la historia se repite, probablemente empezará, otra vez, con alguien releyendo un documento que todos los demás habían olvidado. Para entender realmente la importancia del Spinosaurus mirabilis, hay que situarlo dentro de un contexto que muy a menudo se ignora. El Spinosaurus no era un experimento evolutivo aislado de África. Pertenecía a una familia, los espinosáuridos, que durante el Cretácico temprano y medio tuvo una distribución prácticamente global, con representantes documentados en Europa, América del Sur y Asia, todos compartiendo el mismo patrón básico de hocico alargado, dientes cónicos sin serraciones pronunciadas,
y una dieta fuertemente orientada hacia el pescado. En Inglaterra, el Baryonyx walkeri, descrito en 1986 a partir de un esqueleto parcial encontrado en una cantera de arcilla en Surrey, fue el primer espinosáurido descrito con suficiente material como para reconocer el patrón general del grupo. Su nombre, que significa garra pesada, hace referencia a una garra del pulgar de 30 centímetros, modesta en comparación con las garras del Therizinosaurus que vimos en otro vídeo de este canal, pero que en su momento fue suficiente para que los paleontólogos empezaran a sospechar que estaban ante un tipo de depredador completamente distinto de los terópodos conocidos hasta entonces. El esqueleto del Baryonyx incluía restos de escamas de pescado en la región abdominal, la primera evidencia directa de dieta piscívora en un dinosaurio terópodo. En Níger, el mismo país donde se ha encontrado ahora el Spinosaurus mirabilis, Paul Sereno describió en 1998 al Suchomimus tenerensis, un espinosáurido de aproximadamente 11 metros cuyo nombre significa imitador de cocodrilo, en referencia directa a la forma de su hocico alargado y estrecho, prácticamente idéntico en silueta general al de un cocodrilo moderno. El Suchomimus es, de hecho, uno de los espinosáuridos mejor conocidos en términos de esqueleto completo y sirvió durante años como referencia principal para reconstruir las partes del Spinosaurus que no se habían conservado. En el sudeste asiático, el Ichthyovenator laosensis, descrito en 2012 a partir de fósiles de Laos, demostró que los espinosáuridos con vela dorsal no eran exclusivos de África. El Ichthyovenator tenía una vela dorsal dividida en dos secciones separadas por una muesca, una configuración que ningún otro espinosaurido conocido presenta, y que añade otra variación más al ya considerable catálogo de estructuras. Exhibición dorsal dentro de esta familia. Lo que todos estos animales tienen en común, además de la anatomía general del grupo, es el patrón ecológico. Todos vivían en ambientes fluviales o costeros con abundancia de peces grandes, y todos desarrollaron, de manera independiente o como herencia de un ancestro común muy extendido, alguna forma de estructura dorsal llamativa, ya fueran las velas altas del Spinosaurus y del Ichthyovenator, o las crestas del Mirabilis que hoy conocemos. Esto sugiere que la combinación de dieta piscívora y estructuras de exhibición dorsal no era una peculiaridad accidental de un único linaje africano, sino una estrategia evolutiva que distintas poblaciones de espinosáuridos repitieron, con variaciones, en continentes separados por miles de kilómetros de océano. El Spinosaurus mirabilis, en este contexto, no es solo la segunda especie del género Spinosaurus. Es una nueva pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande sobre cómo y por qué un grupo entero de grandes depredadores terópodos abandonó, de manera convergente y repetida, las estrategias de caza terrestre, típicas de sus parientes para especializarse en los ríos y las costas del mundo del Cretácico. Y cada nueva pieza que se añade a ese rompecabezas, como ha ocurrido con el Mirabilis, obliga a revisar las conclusiones que se habían sacado a partir de las piezas anteriores. Spinosaurus mirabilis, el espinosaurio maravilloso, descubierto en 2026 a partir de una pista escondida en una monografía geológica francesa de hace 60 años. La primera especie nueva del género Spinosaurus en 110 años. Un animal de 12 a 13 metros, con una cresta de 50 centímetros que probablemente brillaba con colores vivos bajo el sol del Cretácico. Encontrado a 1000 kilómetros de cualquier costa, en sedimentos depositados por ríos que hoy son arena del Sáhara Central. Su descubrimiento no es solo la adición de un nombre a una lista. Es la primera oportunidad en más de un siglo de comparar al género Spinosaurus consigo mismo, de preguntar qué partes de la anatomía del espinosaurio más famoso del mundo son específicas de su especie, y cuáles son rasgos generales de un grupo entero de depredadores que dominó los sistemas fluviales de África durante millones de años. Y su ubicación geográfica, lejos de cualquier mar, es quizás el argumento más simple y más poderoso que se ha presentado nunca en el debate sobre sí. El Spinosaurus nadaba como un cocodrilo o vadeaba como una garza monstruosa. Hay algo profundamente apropiado en que este descubrimiento llegue justo ahora, en un momento en que el público mundial, gracias a un documental de Netflix, está redescubriendo a los dinosaurios como animales con plumas, con colores, con comportamientos sociales complejos. Llega un dinosaurio nuevo cuya característica más llamativa es precisamente eso. Una estructura de exhibición visual, una valla publicitaria biológica de 50 centímetros, que nos habla de un mundo del Cretácico mucho más visualmente rico y mucho más socialmente complejo de lo que cualquier película ha mostrado jamás. Y hay algo más.
La historia del Spinosaurus mirabilis empieza con un bombardeo en Múnich en 1944 que destruyó toda la evidencia física disponible de este género. Continúa con 110 años de fragmentos, de debates, de reconstrucciones incompletas, y llega en 2026 a un momento de claridad relativa, gracias a una expedición que empezó releyendo un documento de geólogos coloniales franceses de los años 60 que ni siquiera estaban buscando dinosaurios. La paleontología, una vez más, demostrando que el conocimiento no avanza en línea recta, sino mediante la paciencia, la casualidad y la disposición a mirar de nuevo documentos que todos los demás habían olvidado. Si este video te ha presentado al Spinosaurus de una manera completamente nueva, si la próxima vez que piense en este animal vas a pensar también en su pariente recién descubierto y en su cresta de 50 centímetros, entonces este video ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame qué es lo que más te ha impactado de la historia del Spinosaurus mirabilis. La cresta como valla publicitaria. El hecho de que se encontró a 1000 kilómetros de la costa. Que el descubrimiento empezó con una monografía geológica de los años 60. O lo que esto significa para el debate sobre si el Spinosaurus nadaba. Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos videos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la historia natural, compártele este video. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.